Muy buenas tardes, Iglesia del Señor. Una vez más estamos aquí en esta secuencia de la meditación cotidiana que se hace todos los días. En esta oportunidad nos toca hablar en la serie de la vida y ministerio del apóstol Pablo. Entramos ya al tercer viaje misionero del apóstol Pablo. El título se llama El tercer viaje al extranjero, según Hechos 18, capítulo 22 en adelante. Dice de esta manera: habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden de la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Muy bien, este es el inicio del tercer viaje misionero del apóstol Pablo, ¿no?, hacia la predicación de la palabra. Se culminó el segundo viaje y se inicia ya la tercera jornada de predicación del evangelio en tierras del Asia Menor, ¿no? Fue a la iglesia de Éfeso. Siempre la base fue Antioquía, de donde ya se dirige a Éfeso, a un lugar que es unas ciudades muy importantes allí en ese lugar. Estuvo en una prolongada estadía, casi 3 años en ese lugar. Visitó Macedonia, Grecia, Frigia, y allí se convirtieron varias personas. El itinerario fue lo siguiente. Primero, en Éfeso encuentra a Apolos, un varón entendido, un hombre que tenía facilidad de palabras, tenía un amplio conocimiento porque era un hombre muy estudiado, conocía mucho de las ciencias de ese entonces. También conocía por referencia a Jesús, porque había estudiado lo que Juan Bautista había predicado en un tiempo, según Lucas capítulo 3 del 1 al 18. Allí está las referencias de Juan Bautista con respecto a Jesús, pero no conocía el sacrificio de Cristo, ni la resurrección, ni la ascensión. Solo era el anuncio de San Juan o de Juan Bautista para el ministerio de Jesús. Apolos tampoco tenía la idea del derramamiento del Espíritu Santo. Conoció en esos lugares a Priscila y Aquila, que le explicaron a Apolos las cosas que él estaba escuchando del apóstol Pablo. Después Dios lo usó de una manera muy especial para predicar el evangelio en Éfeso. Cuando hablamos de Éfeso, tenemos que decir que era la capital de Asia. Hoy es Turquía, puerto marítimo de mucha trascendencia, comparado con Antioquía de Siria o Alejandría de Egipto, ciudades importantes de esos tiempos. Entonces tenía mucha influencia, gente muy preparada, gente que tenía grandes negocios. Era un puerto, esto de Éfeso era un puerto allí donde concurría mucho el comercio. Se predicó sobre el bautismo del Espíritu Santo. Los moradores se enfocaron solo en el bautismo de Juan. Fueron rebautizados, según Efesios 19:5, vamos a leerlo, el libro de Efesios. Hechos 19:5 dice ahí la palabra: cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre de Jesús. Pero ¿de quiénes se está tratando? Vamos a hablar unos versículos más atrás. El 19 dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, hallando a ciertos discípulos, y les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces le dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiendo impuesto Pablo sus manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaron en lenguas y profetizaron. Eran todos unos 12 hombres, más o menos, ¿no? Entonces ahí estamos viendo que estas personas creyeron automáticamente ya en Jesús como el Mesías, como el Salvador, como aquel que había resucitado de entre los muertos, y también recibieron el bautismo en agua en primer lugar, y luego el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, de una y otra manera, la iglesia comenzó de esa forma a iniciar su crecimiento numérico. Pero no solamente eso pasa, sino que también hubieron gente que se levantaron contra el apóstol Pablo, ¿no? Ahí cuando vemos allí el versículo 8 dice: entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos no creyeron, maldiciendo el camino delante de la multitud, y se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos
y discutiendo cada día en la escuela de uno que se llama Tirano, ¿no? Este personaje se opuso contra la palabra de Dios porque él está acusando a Pablo de sedición. Sedición quiere decir desestabilizar el gobierno ya establecido, en este caso el gobierno romano. Pero la iglesia seguía avanzando, seguía creciendo, ¿no? Allí trabajó el apóstol por un buen tiempo, ¿no? Así que allí judíos y griegos oyeron la palabra del Señor y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían por la oración que hacían por el dueño de esas prendas, ¿no? Pero algunos judíos se levantaron, judíos exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús, tenían malos espíritus, entonces querían hacer lo mismo que hace Pablo y decían algo así: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo, quizás creyendo que con palabras altisonantes, no, aún los demonios iban a huir. Pero más bien los demonios, dice, bueno, ahí la palabra en el versículo 14 dice: había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Ellos son los que reprendían falsamente, pero el espíritu malo o el demonio o el diablo le responde: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos a estos 7 personajes, no pudo más que ellos, dice la palabra, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. El enemigo se levanta y todo esto dio origen a que se rebelaran contra los siervos del Señor, ¿no? Esto fue notorio, dice la palabra, a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y eran magnificado el nombre de Jesús. Muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos, fueron realmente reconciliados, fueron salvados por el Señor. Es que cuando el enemigo se levanta, hay otro más poderoso que se llama nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Aquel que en el nombre de Él todo demonio será vencido, será automáticamente desanimado, entonces ya no podrá hacer frente a la iglesia del Señor. De esta manera, en Éfeso, esa gran provincia o esa gran ciudad, se levanta una iglesia que, bueno, en la Biblia lo vemos también llamada la iglesia de Éfeso. Entonces Pablo hace una gran labor allí. Ahí están Pablo, Timoteo y Erasto. Allí se juntan algunas personas más, ¿no? En la cual, bueno, el evangelio del Señor Jesucristo se glorificó grandemente. La obra misionera sale bien programado, bien organizado, siempre en el orden necesario, siempre habrá éxito, nunca habrá fracaso. Entonces por eso animamos también, ¿no? Así como en el tiempo de Pablo las almas se convertían, hoy también puede ser de la misma manera. Es asunto de creerle al Señor y salir en el nombre de Jesús. Entonces ya al final de ello, Timoteo y Erasto fue enviado a Macedonia, mientras que Pablo se quedó todavía en Éfeso, organizando y estabilizando la iglesia del Señor en ese entonces. Por lo tanto, la iglesia crecía con mucha fuerza, porque el Espíritu Santo de Dios era el quien hacía la obra. Vamos a darle gracias al Señor porque Él se merece la honra y la gloria. Padre eterno, bendito Dios, gracias te damos, Señor Jesús, porque tú eres grande y eres bueno. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad. Tu obra se glorifique, tu obra, Señor, crezca. Tus hijos, Señor, siempre estén apercibidos, Padre, para que puedan también hablar a otros con poder y con mucha fuerza, porque tú, Señor, eres quien pone las palabras en la boca de tus hijos, y que tu iglesia siempre esté libre de todas las cosas que muchas veces se contaminan, Señor. En esta hora pedimos también por nuestros hermanos, por todos aquellos que están sufriendo enfermedades, que están pasando quizás momentos difíciles, Señor. Señor, guárdalo y cuídalo, Señor, y fortalécelos, Padre amado, porque tu mano poderosa será sobre cada uno de ellos, para que ellos puedan levantarse, Señor, en tu nombre, y que tu gracia divina, Señor, inunde su ser, y que realmente la fortaleza tuya siempre sea en la vida de tus hijos, Padre amado. Gracias te damos, Señor, oramos en tu nombre, amén y amén. Vamos a cantar el himno número 26, Acepta a Jesús. Sigo cansado, ya está.